Hola, ¿qué tal, curiosos de la innovación y de la propiedad intelectual? Soy Pablo Maza, abogado especializado en propiedad intelectual y quiero que hablemos cómo afectan los derechos a todo lo que compras o adquieres cuando hablamos de NFTs. Es decir, qué derechos te está vendiendo el titular, el creador, el fundador de una colección de NFT o el que convierte una obra de arte a un NFT. Estoy segurísimo de que cuando compras en cualquier plataforma o cuando hablas de adquirir un criptoactivo, no te fijas, no te preocupas en todo lo que tiene que ver con los términos y condiciones, con las licencias o no licencias que te está dando el creador. Y es que comprar un NFT no implica comprar los derechos de propiedad intelectual, no implica que esa obra que está en el mundo físico o que incluso está en el mundo digital te pertenezca. ¿Te suena cuando Apple, iTunes, sacó la música y vendía licencias para que lo pudieras tener en tus dispositivos? No eras dueño de la canción, solamente de la licencia para escucharla. ¿Recuerdas todas esas películas que comprabas en VHS, en CD, en DVD, en Blu-ray, toda esa colección que tenías de Disney en tu casa? ¿A que no te da la propiedad de todas esas películas? ¿A que si quieres hacer una exposición, si el día de mañana en un cine a la fresca o en un cine tienes que exponerla o quieres exponerlo en público, a que tendrías que pedirle permiso, y si no lo sabes te lo digo, al titular de los derechos? Pues todo esto está muy relacionado con los derechos de propiedad intelectual y los derechos que nos están dando los creadores de los NFT, de los proyectos, de los NFT, que como ya sabes, ya te he dicho en otros momentos, hablo en español y me refiero a ellos como NFT. Así que nada, vamos a hablar de todo esto y por último, vamos a concluir para que las personas que invierten, que quieren coleccionar, incluso que quieren crear proyectos de NFT, sepan qué deberían tener en cuenta y cómo deben entender y respetar los derechos de propiedad intelectual y derechos de terceros. Así que nada, vamos a ello. Como ya sabemos, el mercado de los NFTs es un mercado que empezó en 2018, o bueno, que se puso de moda casi en 2018 y que ya superaba los 158.000 millones de dólares. Es decir, unas inversiones, unos movimientos, unas transacciones, un mercado con un valor altísimo, que en 2020 superó los 250.000 millones. Pero es que se dice que a día de hoy ya estamos hablando de un mercado, de unas transacciones, de un valor de mercado de 2,5 billones de dólares. Entonces, es momento de ponerse serios, de ver que se está moviendo mucho dinero, que no hay ni una sola regulación en cuanto a este tipo de activos porque ha ido demasiado rápido. Los gobiernos todavía están discutiendo a nivel fiscal cómo van a tener en cuenta estos activos. O sea, imagínate, si todavía estamos pensando, el gobierno, que es el primer interesado en que tú pagues tus impuestos, todavía está decidiendo cómo los va a gravar, cómo los va a considerar a nivel de transacciones. Imagínate lo lejos que está la conversación o el tema de los derechos de propiedad intelectual. Es decir, eso va a llegar después. Entonces, qué importante es lo que vamos a comentar y que tienes que tener muy en cuenta. Primero de todo, si no te has suscrito a este canal, te invito a que te suscribas, a que comentes, participes de la comunidad, porque gracias a YouTube estamos creando una comunidad donde la gente que se interesa en la propiedad intelectual, en los derechos que afectan a la tecnología y, por supuesto, que quieren compartir con otros que tienen sus mismos intereses. Si te fijas en los comentarios de estos vídeos, vas a encontrar gente que a lo mejor tiene proyectos, que es artista, que se dedica al sector de propiedad intelectual, y por eso te invito a que te sumes, a que participes y sobre todo a que le des me gusta al vídeo si te ha servido de algo o incluso que lo compartas con tus redes sociales para que más personas puedan conocer este tipo de contenido. Yo soy Pablo Maza, soy abogado especializado en propiedad intelectual. Mi objetivo es compartir contigo conocimiento que muchas veces pasa por alto, no se tiene en cuenta o incluso no se trata en universidades, colegios, escuelas, centros formativos, etc. Por eso vamos a tratar todos estos derechos y vamos a ver cuáles son los derechos y casi las obligaciones de los emisores y creadores de NFT. Y es que, como he dicho en otros momentos, como tengo un vídeo que ya publiqué hace un tiempo en el cual lo explicaba, la importancia de un proyecto, la importancia no solo de crear los NFT, lo que vamos a vender, sino de toda esa información, todo ese proyecto, todas esas condiciones de servicio del activo, todo lo que tiene que ver con un proyecto empresarial que muchas veces no se crea y eso no sirve, eso no nos da garantías, eso no nos da seguridad, no nos explica qué va a suceder con esos NFT. ¿Y qué pasa? Que como nos estamos acostumbrando, hay mucha gente que está invirtiendo en activos, en NFT, sin ni siquiera mirar la página web del proyecto, que a lo mejor a veces ni la hay, ni siquiera mirar el autor, si realmente es el autor o no. Entonces, quiero que entiendas la importancia de tener en cuenta
que un proyecto nos asegura, nos garantiza, nos dice que el creador tiene los derechos de propiedad intelectual de lo que está creando. Y si no los tiene, que ha adquirido una licencia para poder crear los NFTs y que además esa licencia va a perdurar el tiempo, por ejemplo, que dura el NFT. Fíjate, te estoy diciendo cosas que a lo mejor no se han comentado hasta ahora en ningún otro proyecto. Solamente puedes ir incluso a veces a las condiciones y términos de las plataformas donde lo compras en OpenSea y ver que esta propia plataforma responsabiliza a los creadores de cualquier problema y les responsabiliza de cualquier reclamación que la plataforma pueda recibir. Si te fijas, las plataformas, igual que cualquier red social, están responsabilizando a los creadores de contenido, a los creadores y emisores de NFT. ¿Por qué será? Porque saben que tarde o temprano van a llegar los problemas que ya están llegando. Y todo esto es lo que deberíamos exigir a cualquier proyecto. Es decir, si estás creando un proyecto, deberías dedicar tiempo, no solamente en la parte creativa y de marketing, que ya sabemos que es muy divertida, sino en la parte legal, en la parte que va a garantizar que ese proyecto perdure en el tiempo y tenga un valor real. ¿Especulativo? Sí, pero real, porque de cierta manera estaremos dando un valor ya sea artístico, ya sea funcional, porque tiene un objetivo a nivel de utilidad ese NFT, o por lo menos estaremos cubriendo, garantizando que no va a tener conflictos ni problemas de propiedad intelectual, y que si los tiene, por lo menos se han cumplido unos mínimos para que el día de mañana pueda haber un éxito a nivel de reclamaciones, o que por lo menos los usuarios que hayan invertido, las personas que hayan adquirido las propiedades, los activos digitales como es el NFT, no corran riesgos o por lo menos garanticen que no van a perder su inversión. Entonces, ¿cuáles son los derechos que normalmente se están transfiriendo con un NFT? Porque nos pensamos que compramos NFT. Si yo hago un NFT de un Tesla, casi hay gente que se piensa que está comprando un Tesla en la vida real porque ha adquirido el NFT, y no es así. Los NFT principalmente son un derecho de exhibición, de poseer ese activo digital, esa imagen, ese contenido multimedia, ese activo, no lo que representa. Ese activo lo puedes exhibir, lo puedes poseer, lo puedes mantener, pero fíjate, incluso algunos solamente te dejan tenerlo en la wallet, en la cartera, en la plataforma en la que se han creado. Es decir, no tienes la libertad de llevártelo a cualquier plataforma. ¿Por qué? Porque a lo mejor es incompatible con la red blockchain o de criptomoneda en la cual se ha creado, o es incompatible con las características de este NFT. ¿Vale? Fíjate, el primer problema es que no tenemos todos los derechos de propiedad intelectual, no estamos pagando por la titularidad de los derechos. ¿Por qué? Porque el emisor, el creador principalmente, va a tener el derecho a crear, replicar ese NFT. Entonces, fíjate, una preocupación que a mí me llega y que no queda claro a día de hoy porque ninguna normativa la aclara, y es que quien crea hoy un NFT, un dibujo, una imagen que te dice que es única, el día de mañana puede perfectamente crear otra y venderla. ¿Por qué? Porque tiene los derechos de propiedad intelectual. Porque no te los ha vendido. ¿Me explico? Y si te los vende, esto tendría que aparecer en los términos y condiciones del proyecto. De ahí la importancia del proyecto. Pero no te los ha vendido. Entonces, fíjate qué importante es que el día de mañana podemos haber invertido en un activo que se puede reproducir. Que luego, de repente, el creador puede crear más. Y de repente, ¿qué va a pasar? Que el nuestro va a bajar de valor. Fíjate, si ya es volátil el mercado por sí mismo, con la publicidad, la información que aparece, imagínate si encima el creador puede levantarse el día de mañana o incluso vender todos sus derechos porque no te los ha vendido a ti y que la empresa que los adquiera empezará a replicar lo mismo que tú has adquirido. Eso es un problema. También es un problema que no te informen de todas las condiciones o todas las acciones que van a suceder cuando tú transfieres o utilizas un NFT, porque como se sabe, es muy interesante para el sector del arte. ¿Por qué? Porque se pueden configurar pagos en cada transacción, como si fueran comisiones, que realmente se entienden como una regalía, es decir, un pago por la propiedad intelectual del autor. Todo esto se configura, pero esto también lo tienen que informar. Y muchas veces no se está informando, la gente está adquiriendo activos en los cuales no sabe cuándo paga, si ese activo se devalúa o si ha pagado más de lo que realmente vale porque había comisiones, aparte del gas, qué otras comisiones o otros gastos estaba pagando, si estaba perdiendo la propiedad, porque no es lo mismo la primera adquisición de un NFT, que lo adquieres directamente del creador, que no la adquisición como sería de segunda mano, que ya tienes otros derechos diferentes, y en muchas legislaciones, en muchos países, no es lo mismo la primera adquisición, la primera compra, que las sucesivas. Esto, como ves, es muy complejo. A nivel propiedad intelectual y a nivel legal no hay una regulación armonizada, es decir, no hay una regulación que se aplique en todos los países. Por lo tanto, es muy importante que como comprador
o como creador conozcas muy bien la legislación, las normas en tu país. ¿Por qué? Porque perfectamente podría estar prohibido que hagas lo que estás haciendo, que inviertas o incluso que crees este tipo de activos. Pero por otro lado, tienes que saber cómo se van a proteger los derechos o si te reclaman, cómo tienes que defenderte. Para mí esto es importante, por lo menos para saber que estamos invirtiendo recursos, tiempo y esfuerzos en algo que va a merecer la pena. Y lo mismo al que compra, que se está asegurando que si es arte, si va a tener funciones, que en el futuro las siga teniendo, las pueda seguir disfrutando y no que las pierda en el momento que haga una transacción o en el momento que el titular, el creador, decida otra cosa o decida darle otro uso a sus derechos de propiedad intelectual. Por otro lado, también el creador tiene que tener en cuenta cuál es la normativa de protección de los consumidores y los usuarios en su país. Y es que a la hora de hacer marketing, a la hora de crear los NFTs, hay que tener muy en cuenta las leyes de publicidad, de consumo. Es decir, no todo vale y no todo se puede limitar. Es decir, no se pueden vender NFTs y que el día de mañana pierdan su valor de forma no establecida o que, por ejemplo, me lo invento porque... Y te digo me lo invento porque cualquier cosa imaginable se puede llegar a hacer con programación y con codificación de un NFT. Como os digo, lo bueno del blockchain o uno de los usos del blockchain del potencial que tiene es que cualquier cosa imaginable a nivel de programación, de código, de informática puede reproducirse o puede meterse en lo que sería un smart contract, un contrato inteligente que es la base de la tecnología de los NFTs. Entonces, claro, es importante que tengamos en cuenta que se respeten los derechos de los consumidores, porque entonces eso también puede dar problemas al proyecto. Eso también puede implicar que el día de mañana un comprador entienda que se han vulnerado sus derechos y reclame directamente al creador a través de la justicia. Porque hasta ahora todo es muy divertido, todo es un juego, todo parece un juego de cartas, de coleccionables, de cromos, y es que a día de hoy todavía ni el 1% de la población mundial tiene o ha invertido en criptomonedas, es decir, muchísima menos gente tiene NFTs o está buscando información o adquiriendo activos que tienen que ver con NFTs. Entonces, lógicamente, no hay información a nivel de juzgados, de doctrina, de tribunales, de sentencias, etcétera, porque todavía esto es muy nuevo, no hay regulación, porque todavía un porcentaje de la población muy pequeño está tratando con ello. Pero hay que tener en cuenta que el objetivo de los criptoactivos es holdear, es comprar para guardar y esperar. Entonces, holdear sin saber qué puede suceder en el futuro es complicado. Por eso, basémonos en los proyectos, la importancia de los proyectos, de respetar derechos de propiedad intelectual de los consumidores e incluso respetar la protección de los datos personales. Y vamos a hablar del valor de los NFTs como título de propiedad. Y es que normalmente estamos acostumbrados a que cuando adquirimos una propiedad, ya sea una casa, un coche, cualquier objeto, normalmente, ¿qué obtenemos a cambio al comprarlo? Un recibo. En el caso de las propiedades inmobiliarias, pues tenemos una escritura en un registro público de la propiedad. Fíjate, normalmente, cuando adquirimos un bien, no solamente hacemos una transacción de dinero y obtenemos el bien, sino que también hay un reflejo a nivel de un recibo, de un justificante, me explico, a nivel papel, ¿vale? Que justifica, o a nivel de registro público, que justifica en una entidad pública o similar que ese bien nos pertenece. Entonces, ¿qué pasa? Que un bien físico en el mundo físico que nosotros adquirimos y viene a nuestro patrimonio, a nuestra propiedad, tiene un papel o hay un registro en el cual ha quedado registrado que es nuestro. ¿Qué pasa en el mundo digital de los NFTs donde no queda registrado porque precisamente el anonimato es una de las claves? ¿Por qué? Porque sirve para blanquear capitales, para el lavado de dinero, para hacer movimientos de dinero sin que se sepa dónde van ni a quién los recibe, etc. Entonces, ¿qué sucede con este tipo de activos? Porque lógicamente no queda explicado en ningún sitio que si un autor crea un cuadro y hace un NFT de ese cuadro o de un objeto, ese objeto nos pertenece, porque solamente tenemos un NFT. Entonces, lo que va a vincular con el objeto va a ser realmente la documentación del proyecto. Entonces, ahí se aplicará normativa de protección de consumidores. Pero si te fijas, no hay un tercero, como te decía, un registro para garantizar que tú has adquirido ese bien o que ese bien te pertenece a cambio del NFT. Es como si el NFT fuera pues ese recibo, ese título de que tú has adquirido. ¿Y qué pasa? Que no solamente podemos tokenizar activos en el mundo físico, sino que también podemos tokenizar activos en el mundo digital, como son los CryptoKitties o los Cyberpunks, que son creaciones que no existen en el mundo físico, son creaciones directamente digitales. Entonces, quiero que comento esto para que entendamos cuál es un poco la problemática y por qué todavía yo
no confiaría 100% hasta que no se desarrolle a nivel normativo, a nivel legal, no confiaría 100% en que conforme adquirimos un NFT estamos adquiriendo la titularidad de un objeto, ¿vale? Porque no hay ningún garante, no hay ningún registro público, como sería un registro de la propiedad, ¿vale? No hay ningún organismo público que nos vaya a garantizar esa propiedad, ¿vale? O que nos vaya por lo menos a dar una información registral para que el día de mañana nosotros podamos demostrar que es nuestro. Por eso, cuando no hay esa paralela en información, esa otra base de información, de datos que nos pueda garantizar pues el contenido, las características de lo que adquirimos, la autoría, la propiedad intelectual, etcétera, vamos a hablar cuáles son esas obligaciones, esos derechos o cómo podemos garantizar la autoría de un NFT, porque tienes que exigir que a un creador de un proyecto, un emisor de NFTs, te garantice que tiene esa autoría, que ha sido él quien lo ha creado, que tiene los derechos de lo que está creando. Vamos a hablar sobre cómo podemos garantizar la autoría de los NFTs. Para mí lo primero sería que vayamos a la página web o a la documentación oficial y pública del proyecto, que nos pueda decir qué pasa con los activos que adquirimos, qué es lo que adquirimos, cuáles son los derechos que vamos a tener sobre la propiedad, el activo, el NFT, si hay derechos de propiedad intelectual, si solamente nos dan una licencia no exclusiva, ¿me explico? Sabes que hay licencias exclusivas y no exclusivas, qué derechos, a lo mejor antes tenemos derecho a poseer, a exhibir, pero que no tenemos derechos de reproducir ni de copiar. Todo esto es importante que lo sepamos. Y por otro lado, ¿cómo se garantiza la autoría? Para mí es importante que los proyectos se diga, oye, pues si hemos creado este activo, tenemos los derechos de este activo porque se ha creado con este autor que trabaja para tal empresa, se ha firmado tal contrato, aquí tienes una copia del contrato y es que hay que hacer máxima transparencia si queremos cumplir la normativa luego de protección de consumidores y demás, porque estar vendiendo cosas diciendo o con mucha palabrería pero sin garantizarlo puede darle problemas luego al creador o al emisor del NFT por estar engañando, ¿vale? O estafando al mercado. Entonces, yo recomiendo, en otros vídeos lo he hablado, que hay que registrar los derechos de propiedad intelectual. Si hemos creado y tenemos derechos de propiedad intelectual, lo primero que tendríamos que hacer es ir a registros oficiales donde podamos obtener esos títulos que digan que somos los autores, ¿vale? Aparte de tener todas las pruebas, y esto lo he comentado en otros vídeos, para garantizar la autoría, ¿vale? La creación, la paternidad de esa obra, esa creación. Eso es lo primero que yo garantizaría. Por otro lado, si estamos hablando de marcas, si son diseños, o incluso si estamos tokenizando un invento, una patente, cualquier derecho de propiedad industrial, es decir, lo que ya serían creaciones más industriales, que no son derecho a autor, que no son arte, literatura, obras científicas o que no sean obras estéticas propiamente, sino que estamos hablando ya más de inventos, de creaciones con fines industriales, ¿vale? Si vamos a esto, yo lo que exigiría es que estén registrados los derechos de propiedad industrial. Es decir, ¿estamos tokenizando un invento? Pues oye, vamos a patentarlo y quiero que este token esté relacionado, esté vinculado a esa patente. Quiero saber qué estoy adquiriendo y quiero que eso esté protegido. No me digas que estoy adquiriendo un NFT de una invención, de una patente, sin demostrarme cuál es esa patente, cuál es el número de registro, en qué países está registrado. Fíjate, sé que es complejo, pero tienes que saberlo y si eres el creador tienes que tenerlo en cuenta. Un diseño, pues oye, demuéstrame que este diseño está protegido y dime en qué países está protegido, porque los diseños industriales no se protegen en todos los países o para ello hay que pagar y ir a cada registro, ¿vale? En otro momento he hablado de cómo funcionan las patentes, las marcas, etcétera. Por eso, ¿qué es una marca? Pues oye, quiero que la marca esté registrada. Quiero que se demuestre que hay una licencia de la marca para poder utilizar ese NFT y que la persona que adquiere el NFT, por ejemplo, adquiere el derecho a poder utilizar la marca. Por ejemplo, si yo el día de mañana, un ejemplo, adquiriera un NFT de Pepsi, pues a lo mejor Pepsi podría decidir que quien ha adquirido un NFT de Pepsi puede utilizar el logo de Pepsi en sus prendas de vestir o en su negocio. A que esto aporta mucho valor al que lo compra, sí. Pero también te lo tiene que decir el titular, porque no quiere decir que por comprar un NFT de Pepsi o de McDonald's o de Zara o de cualquier marca tú puedas utilizar ese logotipo, esa marca, para lo que quieras. No, esto es importante que esté en el proyecto. Por eso hay que garantizar la autoría y sobre todo explicar cuáles son las limitaciones o lo que se permite en base a la licencia de lo que se está adquiriendo. Por eso es importante que entendamos que por adquirir un NFT no necesariamente estamos adquiriendo los derechos de propiedad intelectual, ¿vale? Lo que adquiriremos será ese activo digital y
nos basaremos en las condiciones, porque cuando adquirimos ese activo estamos firmando un contrato con la empresa, con la información que nos ha dado. Aparte de que lo que esté en el smart contract, aparte de lo que tengamos en la configuración, en la codificación del NFT, tenemos que basarnos en la información que nos ha dado la empresa. Y la empresa creadora o el artista o el emisor de ese NFT va a tener que cumplir las informaciones, los datos, las promesas que ha hecho sobre ese NFT, ¿vale? Entonces es importante que sepamos que normalmente no vamos a adquirir la propiedad intelectual. Lo que adquirimos que NFT es una licencia. Y te pongo el ejemplo de algo que conoces y que todos hemos conocido, que son las cintas de películas, los DVDs, los CDs, los Blu-rays o incluso cuando nos descargábamos una canción de iTunes o Google Play, ¿vale? Que son licencias para el uso, que muchas veces no implican la licencia para la reproducción o para la exhibición, ¿vale? Es decir, yo por adquirir la licencia para una canción no quiere decir que la pueda utilizar en un festival, ¿vale? Entonces, tienes que tener en cuenta que adquirir un NFT no implica adquirir la propiedad intelectual, salvo que el creador, el emisor, te haya dicho específicamente que adquiriéndolo te está vendiendo todos los derechos de propiedad intelectual. Y para eso yo siempre invitaría a que se enviara pues un certificado, que además la compra fuera ligada a una documentación física o documentación que se pudiera entregar en un fedatario público, en un notario, en algún sitio donde se pueda garantizar esa compra también. Y me dirás, ¿pero por qué hay que hacer documentación física? ¿O por qué estás diciendo que hay que garantizar, asegurar nuestras adquisiciones con inversiones o con acciones físicas en el mundo real? Pues porque a día de hoy las normas, las leyes se han hecho para el mundo físico. No existen normas, no existe un gobierno del mundo virtual, no existe una regulación, un tribunal, un juzgado, no existe una normativa para todo esto que está sucediendo en el mundo virtual. Por eso, lo mejor es que garanticemos cómo se aplicarían las leyes en el mundo físico a lo virtual. Y a partir de ahí, que si queremos que el día de mañana reclamar que un juez que está en el mundo físico tome decisiones y nos favorezca, vamos a hacerlo con las normas que hay ahora y cómo se utilizan a día de hoy. Está muy bien proponer reformas legislativas, proponer nuevos cambios, pero ahora vamos a ser inteligentes y vamos a utilizar lo que ya conocemos para adaptarlo. Y ese es el trabajo de los operadores jurídicos, de los abogados. Y ahora, antes de terminar, te quiero dejar dos ejemplos, dos casos, es decir, en los cuales vamos a poder ver todo lo que hemos estado hablando. Y es que seguramente conocerás la plataforma de NBA, esa NBA Top Shots, que es esta plataforma de NFTs que ha sacado la NBA sobre jugadas, clips de los jugadores y de los equipos de la NBA. Si te fijas, tú cuando adquieres el NFT, lo que estás adquiriendo es ese activo, ese corte, ese clip, ese archivo multimedia. Pero fíjate, no estás adquiriendo los derechos de propiedad intelectual de la jugada, del personaje. Y es que, perfectamente, cuando esa jugada se emite o el día de mañana se emita en televisión, en un programa, en cualquier documental o en cualquier sitio, aunque tú tuvieras NFT, no tienes derecho a cobrar los derechos de propiedad intelectual o las regalías o los derechos por el uso de esa imagen. Fíjate, lo único que estás adquiriendo es como si fuera un cromo. El hecho de adquirir un cromo, una carta, una tarjeta, no implica que te tengan que pedir permiso para reproducirlo. Y mucha gente se piensa que esto va a suceder y no va a suceder. De hecho, la NBA, por muchos NFTs que haya vendido, cuando Nike o cualquier otra marca decide crear sus NFTs, puede decidir eliminarlos. Y si los decide eliminar, como mucho, como consumidor, podrás reclamar por los daños y perjuicios si es que no te habían avisado antes, si es que no están cumpliendo las condiciones o los servicios o las características que ellos habían anunciado o ellos habían prometido, ¿vale? Pero tienes que tener en cuenta de que perfectamente el emisor o el creador puede decidir eliminar ese NFT si ha guardado esa cláusula o si se lo permite la plataforma. Y a la vez, puede suceder que la plataforma en la cual están los NFTs desaparezca, porque son plataformas privadas. Puede desaparecer, puede tener problemas legales, pueden quedar bloqueados todos los activos que hay en sus carteras, o incluso pueden eliminar tu cuenta por algún motivo. Entonces tienes que tener en cuenta de que, fíjate, adquirimos un activo en base a unas normas, en base a las normas del creador y en base a las normas de la plataforma en las cuales las estamos adquiriendo, y en base a las normas de tu país. De tu ciudad, de lo que se puede hacer o no se puede hacer en la parte del mundo en la que vives. Por eso, una conclusión a la que yo llegaría, teniendo en cuenta, por ejemplo, el NBA Top Shots y otros activos, es que cuando adquiramos un NFT, lo hagamos por el ánimo de coleccionar, de apoyar la marca, de apoyar el creador de contenido, pero que no lo hagamos solamente con la idea de comprar algo que suba de valor y vender. Porque fíjate, hay muchas normas que pueden afectar, hay muchas circunstancias, parámetros que pueden hacer variar el valor de eso.
Y si no tenemos claro que lo hemos comprado porque apoyábamos, porque queremos coleccionar, por ejemplo, la gente que compra coleccionables de Star Wars, de Pokémon, de cualquier otra afición o serie, tenemos que tener en cuenta de que todo esto está ligado a normativas y puede suceder, ¿vale? No quiero alargarme más, pero te quiero dejar otro ejemplo, y es el caso de Tim Berners-Lee, el creador de Internet, que en su día vendió también como NFT lo que sería el código de Internet. Fíjate, otro ejemplo en el cual comprar ese NFT, adquirir simbólicamente el código de Internet, no implica que esa persona sea la dueña o el dueño de Internet, que pueda hacer lo que quiera, incluso que pueda replicarlo. No tiene mucho sentido salvo el simbólico, el de apoyar a esa persona, el de haber adquirido, el de, por ejemplo, sé que envió una copia digital, también envió un certificado o envió una tarjeta firmada. ¿Me explico? Entonces, al final, el valor de lo que se paga por estos activos tiene que ir ligado a un poco al apoyo, a la parte más artística, más emocional y no tan tangible, me explico, no tan económica. Por eso, y a modo de conclusión, quiero que entendamos de que cuando adquirimos un NFT no estamos adquiriendo los derechos de propiedad intelectual. No estamos adquiriendo el activo que realmente existe en el mundo físico y, por supuesto, salvo que nos lo digan tampoco, no estamos adquiriendo el activo en el mundo digital. Que el creador, el emisor, se va a guardar siempre el derecho a poder reproducirlo nuevamente porque se está guardando los derechos de propiedad intelectual. Te están vendiendo lo mismo que sería que si un cantante grabe discos y te venda un disco, puedes escuchar esa música, pero la música le sigue perteneciendo a él. Por eso es importante que cuando estés recibiendo información, toda esta publicidad, si eres creador, cuando hagas publicidad sobre tus proyectos, ese marketing, que garantices la seguridad, garantices la autoría, los derechos que vas a ceder, expliques bien qué es lo que adquiere el consumidor para que luego no tengamos problemas de reclamaciones, porque todas estas reclamaciones van a hacer perder o aumentar el valor de un proyecto, me explico, es decir, la seguridad de un proyecto lógicamente le dará más valor, pero que haya inseguridad, que no se garantice los derechos, que luego el titular no se haya comprometido a mantener el proyecto activo o que incluso las obras diga, oye, esta obra se ha creado solamente para NFTs, luego no se van a reproducir físicamente o no se van a hacer más réplicas. Todo esto afectará al valor de una colección. Y como estamos hablando de inversiones económicas, aunque sea con dinero digital, es importante que lo tengamos en cuenta. Por eso, si inviertes, hazlo siempre informándote, hazlo siempre con una finalidad más de apoyo, porque te guste la marca, porque tienes que tener en cuenta que es un mercado muy volátil, muy cambiante y donde todavía hay muchísima incertidumbre. Entonces, si hay incertidumbre en cuanto a lo que va a pasar con el propio activo, lo que va a suceder con el mercado, si va a subir o va a bajar su valor y por supuesto tenemos incertidumbre en cuanto a la parte legal, yo lo que te recomiendo es que tomes decisiones siempre con calma, sin emociones, que tengas claro qué es lo que vas a adquirir y cuál es la conexión o cuál es la información que está dando el proyecto. Invierte en proyectos que vayan a durar, no inviertas en calentones de un creador de contenido, no inviertas en algo que no te garantice una continuidad, porque estamos hablando de un ecosistema que para empezar necesita todavía unos años para madurar y encontrar todos esos usos. Se habla mucho de que los NFTs te darán entrada, te darán valor, te darán funciones, adquirirás, ventajas de cualquier tipo cuando accedamos al metaverso, cuando accedamos al mundo de la realidad virtual. Pero si todavía los creadores de este metaverso, de esta realidad virtual, están desarrollando la tecnología, fíjate, no invirtamos ni pasemos por alto cosas que todavía necesitan que se cumplan muchas otras características, muchas otras etapas, fases o sucedan otras cosas todavía antes en la historia, ¿vale? El metaverso va a llegar, va a ser muy jugable, muy completo, muy inmersivo y por supuesto las marcas tendrán participación en él, pero todavía hace falta que esa tecnología se desarrolle, esa tecnología tenga una normalización, una aceptación por el público en general y luego que los creadores de esta tecnología lleguen a acuerdos con las marcas para que las marcas puedan utilizar sus productos, su marketing, etcétera, en sus ecosistemas. Entonces, comprar o adquirir un activo pensando que va a ser la llave o que va a ser unas zapatillas dentro de un metaverso que todavía desconocemos, para mí es algo arriesgado. Es algo que depende de tantos factores. Ya sería como decir que vamos a dejar el dinero guardado en la tierra, no vamos a apuntar nada en ningún mapa y el día de mañana esperamos que eso haya subido de valor. O sea, van a suceder muchas cosas antes de que todo eso pase y todavía dependes de guardar las claves. Dependes de que tu mente no falle, de que no pierdas unas contraseñas y que el día de mañana todo lo que esperas suceda. Así que nada, no quiero desalentar a nadie, quiero que nos tomemos el mercado con seguridad,
Quiero que los creadores pongan ese empeño en hacer las cosas bien, porque solamente ellos pueden acelerar el proceso de aceptación, el proceso de transparencia, de que la gente confíe en esta tecnología. Y por otro lado, los inversores o la gente que confía y compra y adquiere e invierte en NFTs tiene que llegar al punto de decir, oye, tengo un mínimo de información y puedo ayudar a otros consumidores y crear entre todos un ecosistema de seguridad, de transparencia, para que luego más gente entre y el día de mañana se normalice. Porque cuando el mercado madure es cuando de verdad se regulará y más gente querrá entrar con seguridad, con transparencia y sobre todo a disfrutar. Entonces, nada más, espero que hayas disfrutado, que te suscribas al canal para más vídeos como este, que compartas, que participes, que dejes tus comentarios y por supuesto que si crees que me he dejado algo, quieres que comentemos en otro vídeo cosas nuevas, que lo pongas, que me compartas tu feedback. Yo soy Palomaza, para mí ha sido un placer, nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo.